favor. por la invitación y cuidado con el gato. No, el gato. Y la gata, ¿no viste la gata? La gata no la he visto. Ay, se está rajuñando, mira. Mira. ¿De No, qué te acordaste? Te quedaste así. La posibilidad de los distintos encuentros del Mercosur tiene instancias organizativas. Ajá. Es decir, el Mercosur es quizás una de las instancias, quizás no, es la instancia de integración que tiene un sistema completo de organización, que pudiera ser revisado, simplificado, como tú quieras, pero es un sistema completo donde cada uno de los países miembros tiene una representación en cada una de esas instancias, en las comisiones de trabajo, en las comisiones de seguimiento, donde se evalúan cada una de las relaciones comerciales, los asuntos aduaneros, los asuntos de intercambio. Y eso tiene un sentido, los cancilleres tienen además un espacio decisorio, los representantes ante el Mercosur de cada gobierno tienen un espacio decisorio y obviamente los presidentes toman las grandes decisiones estratégicas. El Parlamento del Mercosur tiene una función muy específica, que es el tratamiento de aquellos temas relativos a la integración. Es quizás el Parlamento más específico de integración del sistema de integración más grande que hay, que es el Mercosur. El Mercosur en este momento yo creo que es la sexta economía del mundo. Por eso que el canciller Elías Agua dijo ayer que el Mercosur era la organización más poderosa desde el punto de vista comercial en Sudamérica. Sí, no queda duda. No, eso no, y además el Producto Interno Bruto que resumen Brasil, hoy Argentina, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay y muy prontamente Bolivia y seguramente un poquito más adelante Ecuador. Va a ser además de que todos los otros países suramericanos son observadores ante el Mercosur, es decir, tampoco es que está de espalda a otros países, ¿no? Que no tienen eso. Y se tomó una decisión. Ahora, las decisiones en materia de la política económica, en materia de política diplomática, las toman, obviamente, son los presidentes. Sí. Bueno, de todas maneras también, y con esto medio aclaro la cosa, también están los parlamentos nacionales, locales, que tienen que revisar si su país puede ingresar o no al Parlamento, como ocurrió con Venezuela, como ocurrió con Paraguay contra Venezuela, que no dejaban entrar a Venezuela. Y ahora viene con Bolivia, que va a preguntarle a su parlamento y después nuestros parlamentos van a completar, porque creo que Venezuela y Uruguay son los que han aprobado el ingreso de... Sí, ya está aprobado, pero es decir, la lamentable experiencia que se dio con relación al Parlamento de Paraguay, ha dado como resultado que hoy los parlamentarios paraguayos y los parlamentarios de todo el Mercosur hayan comprendido que la integración está por encima de algunas diferencias que puedan existir. Por eso, incluso es precisamente el Congreso del Paraguay uno de los más activos en el trabajo parlamentario, propiamente dicho, en relación al Mercosur. Reconocieron su error y lo están enmendando de manera bien. Y con mucha seriedad, además. Qué bueno, entonces celebramos eso de la gente de Paraguay, porque por un momento pensamos que estaban poniéndose de espalda a la realidad política de Sudamérica, que no tiene que ver con las posiciones socialistas o progresistas, tiene que ver con una realidad política. Hay que conversar, estamos en un escenario con características particulares. Ahora, háblanos, Roy, de esa importancia del Mercosur. Todavía hay gente que dice, bueno, pero es que no se ha logrado nada con Venezuela en el Mercosur. ¿Tú no has leído por ahí? A cada rato están diciendo que no hemos logrado nada. No. Quienes eso plantean es la derecha venezolana. Sí, pero bueno, ¿tienen razón o no? Algunos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál Mesa de la Unidad? La Mesa de la Unidad Democrática. ¿Democrática? Sí, democrática. Una cosa así. Ajá, pero háblame de eso, pues, la MUD, dices tú. Sí, la MUD. La mesa de la ultraderecha. Sí, han planteado allí siempre reservas en relación a la incorporación, no todos, por cierto, en eso no hay unidad de criterios dentro de... Por ejemplo, ¿quién es disidente de las líneas? Por ejemplo, los que siempre han estado más en contra es primero Justicia, ¿no? Y el grupo de un señor que llaman López, ¿no? López. Leopoldo. Leopoldo. Entonces,
Porque eso no tiene política, ellos no tienen política. Otros sectores están de acuerdo, aunque tengan posiciones críticas, están de acuerdo con la presencia. Ahora, ¿qué es lo decisivo en relación al Mercosur y las posiciones políticas? Mira, ha habido ¿para qué sirve? Bueno, yo creo que cualquier país, en cualquier parte, en cualquier circunstancia, quiere que su economía esté vinculada a los centros de mayor intercambio comercial, de mayores potencialidades desde el punto de vista del intercambio científico, de mayores potencialidades además para desde el sistema financiero, desde un sistema financiero sólido, poder soportar los momentos críticos que generalmente suceden en las economías, en la medida en que la economía de Venezuela está en el Mercosur, tiene la posibilidad de tener incluso una mayor estabilidad, porque ¿qué es lo que hace estable una economía? Una economía la hace estable que tú puedas proyectar en los años, proyectar en una década cuáles son tus inversiones, cuáles son tus líneas de producción, cuáles son tus líneas de comercio. Ahora, eso es posible en el marco del Mercosur. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo duro de la integración. Es decir, la integración de América del Sur y la integración de América Latina en su conjunto tiene también un peso económico, porque no solo se trata de, digamos, la sección política del término, sino también de una sección económica. Bueno, Roy, tú tienes la particularidad de que eres político, parlamentario y además periodista. Entonces, fíjate tú, una pregunta que pueden considerar lógica. Muy bien, si nosotros recibimos pollo de Brasil, si nosotros recibimos carne de Argentina, si nosotros recibimos leche de Uruguay, no sé qué recibimos de Paraguay, pero tú me dirás, productos para suplir nuestras necesidades alimentarias y alimenticias. Y bueno, todavía nos cuesta superar la escasez y los precios especulativos y el contrabando. ¿Qué puede hacer Mercosur, con esos países que te he mencionado, que son miembros de Mercosur, para mejorar la economía familiar, por ejemplo? Esa es una pregunta. Tú dirás, no, ¿es subalterna la pregunta? No creo. No es subalterna, porque es concreta. Claro. Es decir, lo que pasa es que los problemas referidos al desabastecimiento, los problemas referidos a la inflación, tienen que ver con el manejo de nuestra economía. Es decir, la actuación en el Mercosur no es correlativa a las decisiones que nosotros tomemos. No es culpa de Brasil, ni de Argentina, ni de Uruguay. Esos son problemas que son nuestros y que debemos atacarlos nosotros. Ajá. Ayer el presidente hizo un anuncio muy importante. A ver. Es decir, el presidente dijo que en el día de hoy y en el día de mañana los ministros de la economía van a discutir directamente con todos los que somos delegados al tercer congreso del partido los problemas referidos a la economía. ¿Eso además, será? Hoy lo van a hacer. Hoy y Oye, mañana. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Hoy, mañana. Atención, nuestro equipo de producción, vayan pensando en quién invitar para que nos hable de eso. Lo anunció anoche. Claro, en porque el acto. no, yo estaba viajando anoche en México. Y además de eso, el Congreso como tal del partido no cesa el 31, es decir, continúa sus labores, no reunido por supuesto en Caracas, porque va a realizarse una conferencia económica en el mes de diciembre, porque el presidente caracterizó muy bien la situación. En medio de una situación muy compleja que vive Venezuela y todo el proceso de cambio que vive Venezuela, ¿dónde están ubicados los problemas fundamentales? En el terreno de la economía. Claro. Entonces, por supuesto, la vanguardia de la revolución. Y que el pueblo lo siente también allí, claro, por las encuestas, tú sabes. Claro. Bueno, pero regresemos entonces al Y Mercosur. nosotros somos parte del pueblo, también lo sentimos igualito. Por supuesto, pregúntaselo a mi esposa. Pero bueno, el punto es el siguiente. Regresemos al Mercosur, ya que tú aclaraste que, bueno, que obviamente el Mercosur es una instancia, nosotros recibimos beneficios. Ahora, pero déjame terminar un aspecto, que es el siguiente. Dentro de los aspectos del análisis económico, una de las potencialidades más grandes que tiene nuestra economía es obviamente ser país petrolero, pero la otra potencialidad es ser miembro del Mercosur. Supongo también que si no fuéramos miembros del Mercosur sería más complicado la obtención de los alimentos y los precios serían mucho más altos, ¿o no? No, sería más complicado todo, porque el problema es que nosotros hoy la economía
no hay unas economías particulares. Bueno, Las hazme un economías ejemplo, se mueven. vamos a hacer una cosa, hazme un ejemplo concreto, pragmático, cotidiano, si se quiere doméstico, de cómo nos beneficia el Mercosur a los venezolanos comunes y corrientes. Bueno, Por ejemplo, muy, dime. muy sencillo, nosotros somos grandes vendedores de petróleo porque nosotros vendemos petróleo. Ajá. Nosotros suplimos petróleo a la nación argentina, la nación argentina nos da, nos da dentro de la negociación, en el intercambio, carne. Está bien, pero eso se puede hacer sin ser miembro del Mercosur, ¿o sí? No, pero es que hay un mecanismo en el Mercosur Ajá, que explica eso. hace posible que ¿Cuál es ese además mecanismo? sea una comercialización estable. No es algo que sucede por una vez, Explícame. sino que puedes, es decir, tú puedes planificar en 3, en 4 años la entrada de Venezuela de pollo. ¿Ves? Tú puedes planificar dentro de los próximos 10 años, es decir, cuáles son los mecanismos de intercambio tecnológico que vas a hacer con Uruguay. ¿No? Pero con beneficios económicos, con alguna... Con beneficios. Con En alguna, toda digamos, relación comercial tiene que haber por beneficios ejemplo, de parte ¿qué y parte. prevé el Mercosur? Por ejemplo, que tú te puedas ahorrar un dinero o te puedas ahorrar una molestia. ¿Cuál sería? Bueno, para empezar, las negociaciones están muy por debajo de lo que es el mercado de los precios ¿Hay del porcentaje, mercado por mundial. ejemplo? No, depende del producto. rubro. Es decir, porque eso en el Mercosur, como en todos los organismos de integración, pero concretamente en el Mercosur, cada rubro se discute de manera concreta. Es decir, si es partes de repuestos para autos, si es alimentos, si es tecnología para el chip para computadora, es decir, cada uno tiene una especificación y sobre esa base se hace el acuerdo. Ahora, no son los acuerdos, son acuerdos globales desde el punto de vista político, pero cuando vas a lo económico son muy específicos para cada... ¿Y para cómo cada- queda entonces ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que por cierto tiene su sede también en la sede de Es Mercosur, el en instrumento, Montevideo? es el instrumento a través del cual se concreta en los procesos de integración. ALADI es un La organismo cuestión que arancelaria, las todo cuestiones aduaneras, eso, todo eso. pero además incluye más países, como 12 países. Incluye más países, pero es la experiencia específica en materia de cómo hacer la integración. Porque la integración no es una cuestión abstracta, no es una nebulosa, no. Es decir, la integración es en materia de infraestructura, en materia de comercio concreto. Por ejemplo, y en materia también de intercambio en los asuntos del sistema financiero, el Banco del Sur, el Fondo de Reserva para la Estabilización Económica. Eso son cosas concretas. por ejemplo, tú y yo sabemos que ya Venezuela, incluso de que fuera declarada miembro pleno, ya estaba haciendo una cantidad de cosas con el Mercosur. De ese tiempo para acá, fíjate que 2002 para acá, ¿qué cosas, por ejemplo, hay resultados concretos para Venezuela en su relación con los países del Mercosur? Que tú digas, mira, antes era así y ahora es asado, Bueno. crudo y sancochado. Bueno, muy sencillo. A ver. Muy sencillo. Es decir, en Venezuela se puede medir por el crecimiento de la economía. Es decir, después del paro petrolero del 2003 a el 2010 vivimos un crecimiento sostenido. Superamos la situación del 2010 producto de la caída de los precios del petróleo e inmediatamente a un nivel de crecimiento de la economía. Es decir, ahí están las cifras de crecimiento económico y eso está muy relacionado con una política económica que ha buscado tener siempre al Mercosur como uno de los ejes de nuestra política. Tú dices entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, que ha crecido la economía en Venezuela Claro, de manera ha importante contribuido gracias a al su Mercosur. estabilidad además. Además, estabilidad. Claro. Porque acuérdate que el proceso de integración Mercosur no es un proceso automático, fue un proceso que llevó varias etapas. Bueno, ahora antes de que me digas qué se va a discutir hoy en la cumbre de presidentes, déjame recordarte que nos están escuchando por la Radio del Sur y una cantidad de emisoras, pero la Radio del Sur por su programación tiene que ir ahora a un noticiario y después tiene que ir con el programa de Vanessa, tú sabes, Gutiérrez, mientras tanto y por si acaso, y nosotros justamente, mientras tanto y por si acaso, nos quedamos aquí en Venezuela Televisión, entre todos conversando contigo, no te preocupes, no te asustes. No te vamos a soltar así tan fácilmente. ¿Qué van a discutir los presidentes hoy? Ayer los cancilleres estaban hablando de cómo poner, digamos, el plan. Ahora, ¿qué van a hablar los presidentes y qué pudieran decidir? ¿Qué acuerdos hoy, así sustanciales, que tú veas que te No asomaste? más específico, Ajá. mira,
el proceso de integración de Bolivia, Ajá, que es una economía hoy floreciente. sí. En segundo lugar, El gas, sobre todo, ¿no? no, en Dime. todo. ¿En Sí, qué más? ¿Qué más? En todo, en gas, en producción minera, en producción agrícola. Es decir, Bolivia ha dado un salto espectacular. Realmente en 6 años la economía boliviana ha tenido un repunte muy importante. Otro de los aspectos tiene que ver con el establecimiento de la zona económica complementaria, que es ¿Cómo una es eso? proposición que hizo, que es Mercosur más el Caribe. Ajá. Es decir, Petrocaribe. no, Petrocaribe no, el Caribe como ente económico que ya existe hace mucho tiempo. Ahora, una alianza Mercosur-Caribe es una cosa muy importante y Venezuela, por supuesto, es la Es la bisagra bisagra, claro. de esa relación. Ajá. Otro aspecto... Además de la bisagra, no solamente porque está en la zona septentrional de Sudamérica, sino que además ha hecho trabajo de integración con el Caribe. ¿Cómo no? Ajá. Como Petrocaribe, por Claro, ejemplo. por eso te preguntaba. Hay otro aspecto desde el punto de vista político que seguramente se va a discutir, que tiene que ver con los fondos buitres atacando a la República Argentina. Y que podría afectarnos a nosotros. No, por supuesto, nos afecta a todos, porque además al afectar a Argentina y al aprobarse un hecho ilegal como el que está haciendo los fondos buitres, eso podría derrumbar a todo el sistema financiero. Ah, entonces, ¿qué puede hacer Mercosur para impedir que la corte esa, el tribunal ese norteamericano le quiera robar los reales? Lo que ha hecho un frente político duro, independiente, autónomo, soberano, eso es lo que ha hecho Mercosur. Pero pueden impedir que entonces judicialmente Argentina pueda ser demandada. Bueno, las decisiones judiciales corresponden a la justicia norteamericana y será la justicia norteamericana la que haga. Ahora, la soberanía de Argentina no está en discusión. Bueno, no está en No discusión. está en discusión. Pero si Argentina le expropia una cantidad de bienes que tiene en Estados Unidos, bueno, entonces... Bueno, habrá que dar la batalla. Vamos a la batalla, pues. Pero, Vamos a la batalla, es significa una la batalla batalla? muy... Bueno, vamos a la batalla en el terreno económico y en el terreno jurídico. Hoy se está dando en el terreno jurídico y en el terreno diplomático. Creo que la nación argentina ha obtenido ya triunfos importantes. Un primer triunfo fue sentar a los buitres a discutir. No, sí, porque es que los buitres no negocian, los buitres no dialogan. Y no han aceptado nada, no Y quieren... bueno, pero sentarlos a discutir cuáles son los términos ya es un logro. ¿Cómo se va a avanzar en eso? No lo puedo saber ahorita. Otro de los temas es una opinión muy personal. ¿Que tú crees que debería darse? Que yo creo que debería darse, es una revisión del Tratado de Comercio entre Mercosur e Israel. Ajá, muy importante. Hablando de eso, y antes que te vaya,